Tomelloso es un pueblo de origen muy peculiar. Casi todos los pueblos nacen con una justificación. Nacen, yo qué sé, producto de un poblado primitivo, al lado de una iglesia, de un convento, al lado de un río, de una fuente de riqueza. Tomelloso, sin embargo, nació en una de las tierras que menos justifican que allí se iniciase un pueblo. Tomelloso nació además en una tierra pobre, en un someral, como dicen aquí, una tierra con muy poco suelo, poco productiva, con el río más próximo, el Guadiana, bastante lejano. No hay bien nadie que se explique por qué nació aquí Tomelloso. Si un viajero poco habituado a Castilla y sus páramos se adentra por los campos de Calatrava, de Criptana o de Montiel, se sorprenderá a sí mismo aquejado por una extraña propensión a las alucinaciones, la introspección y un cierto sentido metafísico. Nada tan lejano a la pequeña ciudad de Tomelloso, que asentada entre llanuras sin fin y ajena a cualquier pueblo o ciudad que no sea Argamasilla de Alba, responde al concepto espartano y algo tópico del poblachón manchego. Vida agrícola, monotonía y una inquietante ausencia de un pasado y una tradición reconocibles caracterizan el entorno. Toda arista, todo altibajo aparecen eliminados. De ahí que los campos y la ciudad desprendan una dorada mediocridad engañosa. Por eso se agradece que en la llanura emerjan los bombos, edificaciones construidas colocando piedra sobre piedra que con un prehistórico sentido arquitectónico servían de refugio al campesino que con sus caballerías pasaba la semana trabajando en el campo. Estos bombos, abandonados con la mecanización, tienen hoy una nobleza y una expresividad seguro que imprevisibles para sus viejos constructores. La vendimia, punto álgido en la vida ciudadana y motor vital y laboral de Tomelloso para el resto del año, tampoco nos permite apreciar más que leves oscilaciones ambientales. Las grandes madrugadas para acudir a los viñedos, el abundante tráfico de tractores cargados de uva, la gran laboriosidad en los jaraices o los temporeros andaluces y manchegos que ofrecen su trabajo en la plaza, no son sino discretas estampas populares que sin estridencias se muestran incapaces de derribar la imperturbable corriente interna que atraviesa la vida de la ciudad. Esa plaza, centro de charla e intercambio, esos dos casinos repletos de socios durante bastantes horas del día, esas calles rectas, interminables, que con frecuencia aparecen alarmantemente vacías, forman un entramado que el propio ciudadano se preocupa en aclarar que carece de violencias y desigualdades. Porque uno podrá no ser labrador o hijo de labrador, pero de abuelo labrador nadie se libra. ¿Cómo no le van a tener? Digo lo que hay. A mí no me sirve ya para pintar Tomelloso. Se ve un Tomelloso ya inexpresivo,
Yo cuando me asomo por sus calles y por sus campos, pues ya no me parece que estoy en esta población. Claro, el Tomelloso de entonces lo aprovechaba yo para pintar y encontraba ya en los motivos una pureza y un carácter dentro del pueblo que a lo largo de mi vida pues forma lo que podríamos llamar el documento histórico de la población que ha desaparecido ya. Mi padre era republicano, pues estuvo pintando cuando ya se empezaba a oler la República, aunque no era militante de ningún partido ni nunca ejerció la política, pues cuando empezaba a olerse la transición, el final de la dictadura, él pintó en su casa en secreto, en nuestra casa en secreto, me acuerdo que en el piso de abajo pintó una matrona de la República con su entonces aprendí lo que era un gorro frigio, la matrona con la bandera tricolor, etcétera, etcétera. Y allí estuvo oculto unos cuantos días hasta que llegó el 14 de abril. Nos hemos posesionado y ya hemos comenzado a dar decretos. El primero concediendo una amplia amnistía, y a él seguirán otros que demostrarán que todos los instrumentos de gobierno comenzarán pronto y bien a funcionar. El corazón en alto y la esperanza abierta, y nos decimos que la felicidad, porque esa la habréis de encontrar con el cumplimiento del deber. Orden y paz. ¡Viva España y viva la República! Y ahí estuvo la matrona de la República hasta, naturalmente, que acabó la Guerra Civil. El último recuerdo histórico que tengo es el día que termina la triste Guerra Civil nuestra, y entonces ocurrió algo inaudito, y es que en vez de haber un cambio de ayuntamiento sangriento o feroz como hubo en tantos sitios, el llamado alcalde rojo entregó la vara al alcalde reciente, al nuevo alcalde del franquismo, y todo el mundo lo presenció con una naturalidad tremenda. La primera exposición de pintura que yo vi en mi vida y que seguramente se hizo en Tomelloso fue una exposición nada menos que nacional. Se hizo aquí, era mi padre concejal, y por su afición a la pintura hizo aquí la exposición. Por primera vez es histórica, puesto que por primera vez expuso el gran pintor López Torres de Tomelloso aquí. Mi iniciación en la pintura pues empezó en edad muy temprana. En la escuela primaria ya dibujaba, y entonces pues cuando el maestro se dio cuenta de mi vocación, pues me dejaba los sábados por la tarde, que no había clases, me dejaba en la misma escuela y yo siempre dibujaba del natural. Yo, hijo de unos labradores más o menos acomodados, pues mi padre deseaba que yo aprendiera las labores del campo. Y a los 12 años me quitaron de la escuela y me llevaron a trabajar al campo. Allí aprendí el oficio del campesino. Al mismo tiempo, mi padre me dejaba, a ratos estando en el mismo campo, al capataz le decía que me dejara pintar. Y aprovechaba la hora del descanso en el campo para salirme a pintar. Pintaba pues, qué sé yo, gañanes, la ganadería que entonces se fomentaba mucho. En fin, que yo me pasaba así diariamente pintando y trabajando en el campo. Yo recuerdo, y además a través de mi obra lo veo, que no influyó para nada el ambiente escolar, nada. Lo que yo he ido recibiendo después, en la escuela no me lo enseñaron.
Porque yo empecé poco a poco a descubrir en el paisaje cosas que pictóricamente me interesaban mucho si es que podía llegar a conseguirlas. Y entonces empecé a apoyarme en la forma, el color, la luz y el espacio aéreo, partiendo de esa base tan fundamental como es en la pintura, cuando uno se enfrenta con la naturaleza para interpretar el paisaje. Pero claro, yo tenía un inconveniente, que es que, por ejemplo, las transparencias que produce el aire, siempre el pintor, así me lo enseñaron en la escuela, pues es dejar secar la materia y una vez bien seca, entonces, con un color muy diluido, pues frotar y aparece una capa finísima de color para que se transparente lo que hay debajo. Y así empecé yo a conseguir el espacio aéreo. Pero claro, para mí tenía un inconveniente grande, que es que yo cuando tenía que salir al campo a pintar para recoger la hora de un momento, pues claro, mientras yo flotaba y tenía que dejar, por ejemplo, al día siguiente para que la materia estuviera seca y luego empezaba con la veladura. Y claro, aquello no me servía porque yo al día siguiente o a los 2 días ya no encontraba el motivo tal como estaba antes. Yo tenía que recoger un paisaje donde cogiera la luz de un instante. Y ya poco a poco luchando logré ajustar bien el color y lograr la atmósfera. Alcancé ya unos conocimientos que muchos pintores que después venían a ver mis cuadros creían que estaba sobre todo el fondo conseguido mediante la veladura. Y se asomaba y lo veía, y era una cosa muy directa. La primera época mía, la pintura corresponde al pueblo de entonces, que era un pueblo de campesinos, y eso me servía como para recoger motivos y ir entrando poco a poco en lo que podíamos llamar la psicología de estas gentes, porque ya había estado entre ellos pues algunos años, y esto me sirvió para yo ir entrando en el paisaje. La escena de la vendimia era una maravilla, es cuando yo pintaba mucho más, porque me marchaba al campo con ellos y en las viñas de mi padre, pues yo tenía los modelos, cuando los ponía de cerca, pues me posaban, cuando no, pues en plena vendimia los pintaba y he realizado dentro del tema de la vendimia motivos que han quedado en mis cuadros, pero que eso ya ha desaparecido. Buenas están esta mañana. China ahora. Anda ahí. Arrea. Vale, ya estamos. Limpiar las calles que va a pasar la procesión. Allá. Venga, Antonio, venga.
Yo no tengo quien me quiera, ni quien se quiera acordar de mí. Que el que no merece ni el vivir. No merece ni el vivir. Hay un alero que salga del corazón de los hombres de honra. La aparición de los temporeros, en su mayoría andaluces, que acuden a la uva en Tomelloso durante 20 o 30 días al año, trae un inquietante toque de atención sobre realidades poco gratas. Su trabajo de sol a sol y sus viviendas hacinadas no ayudan a concretar esa estampa apacible que normalmente evidencia la ciudad. Por otra parte, el campesino de Tomelloso, bien sea por influencia directa, por cercanía o por afición, ha sabido y sabe expresarse, al igual que sus temporeros, con un cante profundo y verdaderamente sentido. Tras esos 20 o 30 días, las gentes de Tomelloso se quedan solas con su uva y sus campos infinitos. Comienza ahora la gran aventura industrial de la ciudad, la comercialización de la uva hasta sus últimos residuos. Comienza también en el campo la preparación de las cepas para que vuelvan a rendir su fruto un año más. Esa lucha industrial, rudimentaria y basada en las prensas manuales tiende a desaparecer, pasando los jaraices a convertirse en una fábrica compuesta por complejas prensas y trituradoras. Se cumple también aquí el tópico de la mecanización y la consiguiente deshumanización del trabajo. Aunque haya cosecheros que se resisten a la desaparición de su labor artesana en el lagar para elaborar sus propios caldos, las necesidades tanto de política laboral como industrial se imponen. Surge así en 1961 la cooperativa Virgen de las Viñas, que con 1.950 socios produce normalmente 70 millones de litros de vino a partir de 100 millones de kilos de uva. La impersonalidad de las cifras no nos debe ocultar el que por un lado se ha dejado el trabajo en casi 2.500 lagares, pero por otro se ha llegado a un poderío de producción que coloca a esta cooperativa entre las 2 o 3 primeras del país. En todo caso, esta codificación de los hechos sigue engrosando esa imagen despersonalizada que el pintor López Torres encontraba al comparar el Tomelloso actual con el pasado.
Al hacerse los ferrocarriles en España, Tomelloso quedó apartado de las dos líneas generales más próximas, la de Levante y la de Andalucía. Quedó apartado y naturalmente su producto principal, que era el vino, resultaba enormemente difícil el sacarlo, el exportarlo, puesto que había que llevarlo en carros hasta las estaciones más próximas de Manzanares, de Alcázar de San Juan, etc. Entonces apareció en Tomelloso una necesidad urgente de ver la manera de hacer ferrocarril, de tener un ferrocarril, un medio de comunicación con las líneas generales para poder exportar nuestro vino. Y para fomentar la exportación de vino se inventó la fabricación de alcohol, transformarlo en alcohol, lo cual disminuía enormemente el volumen y hacía más fácil el poderlo sacar a las líneas generales de ferrocarril. La otrora llamada pertinaz sequía ha sido últimamente una triste realidad, no solo en La Mancha, sino en toda España, que no impedirá a él que la inmensa producción vinícola y de alcoholes de Tomelloso siga abasteciendo abundantemente el mercado. Para algunos es un misterio el saber a dónde podría haber llegado la ciudad si las grandes empresas de Jerez no se hubiesen apoderado en gran medida de la infraestructura y comercialización de su producción de alcoholes. Es muy difícil que una pequeña población, alejada de los grandes nudos de comunicación y transporte y escasísimamente industrializada, luche sola contra los grandes entramados industriales. Aún así, el reto y la incógnita siguen en pie. Tomelloso, en su modestia, podría inundar sobradamente de alcohol a todo el país. Yo creo que he sido de esos pocos seres humanos que nunca tuvo duda de lo que quería ser. Desde muy pequeño tuve eso que se llama vocación literaria. Mi padre, que era muy aficionado a la pintura y al dibujo, le hubiese gustado que yo fuese dibujante, que fuese pintor, y yo dibujé bastante bien, tan es así que me dieron matrícula de honor en dibujo, pero me di cuenta de que yo no expresaba con el dibujo todo lo que yo quería. De modo que muy tempranito me vino la vocación literaria y empecé a escribir cuentos y poemitas y todas estas cosas, y no tuve ninguna duda respecto al camino que quería en mi vida. Bueno, en mi obra literaria hay dos tendencias perfectamente claras. Una es esa rememoración, esa recreación de vividuras o de vivencias, y otra es lo más contrario posible a eso, que es la imaginación. Entonces, mucha gente cree que yo he sido un escritor costumbrista, que yo he pretendido retratar en mi tierra, que yo he pretendido hablar de las costumbres y de tipos de mi tierra. No, nada de eso. Yo no me he propuesto eso nunca. Lo que pasa es que he sido muy sensible a mis impresiones de la infancia y de la adolescencia y de la primera mocedad, y naturalmente casi todas esas vivencias están unidas a mi pueblo, están unidas a mi familia, están unidas a las relaciones comunes, y yo he tenido muy poca sensibilidad para hablar de otra tierra, para contar cosas que hubiesen ocurrido más allá de donde yo estaba y donde yo vivía. Un buen ejemplo está en su cuento El enseñador. Me lo propuso muchas veces, pero me daba vergüenza, y hasta aquel sábado no dije que sí. Y siempre me lo decía el mismo chico, uno de la boina con el rabo largo, que no me acuerdo cómo se llama, y arroncaba mucho la voz para contar lo que enseñaba la Bernarda por una perra gorda. Quedamos en ir con él Jesucito, Marcelino, Salvadorcito y Villena.
Comí muy nervioso y distraído, mirándole las faldas a la chacha cada vez que entraba a servir la mesa e intentando recordar a la hermana Eustaquia cuando una siesta la vi hacer aguas en la mitad del corral. Hasta las 4 de la tarde que quedamos junto a la gasolinera de la plaza, anduve como culillo de mal asiento y sin ligar conversación con ninguno de casa. Para disimular mejor nuestra aventura no nos fuimos por la calle del Campo y el paseo del cementerio, que era el camino derecho, sino por la de San Luis, y luego a cruzaeras hasta bien detrás del Camposanto, que es donde estaba el cuartillejo de la Bernarda. Pero no llegamos derechos al cuartillejo como yo pensaba, que nos apostamos detrás de una parcilla como a 200 pasos de él. Desde allí se veía al calichero, o sea, al marido de la Bernarda, a un lado de la puerta, sentado en un serijo y haciendo pleita, y al otro, en una silla bastantico alta, a la propia Bernarda tejiendo calceta. Delante de las cales y la cortina de saco de la puerta, los dos estaban en lo suyo como si no se conocieran de toda la vida. Aunque no hacía frío, el cielo estaba nublasco y el campo sin colorines. Pasamos un buen rato en cuclillas tras la parcilla, como si estuviéramos en la guerra, oteando el campo y esperando el momento de atacar, que tenía que decirlo el chico de la boina con el rabillo largo, que era nuestro capitán y había hecho aquella descubierta otras veces. Yo me notaba sofocado por todas mis partes. Así que estuvimos a 8 o 10 metros, el capitán nos dijo que nos detuviésemos y él siguió hasta plantarse mismamente delante del calichero. Este lo miró haciéndose de nuevas, aunque bien que nos columbró desde que asomamos por aquellos linderos. Dejó la pleita, se puso de pie, puso la mano para que le echase la perra gorda y lo acercó hasta la Bernarda. Esta, sin levantar los ojos de su labor, empujó con la espalda el respaldo de la silla hasta quedar recostada en la pared. Enseguida el chico de la boina del rabo largo se puso de rodillas justamente enfrentico de ella, y el calichero, después de echar una mirada rápida por todo el contorno, levantó las faldas de su mujer como si fuese el paño negro de una máquina de retratos al minuto, y lo dejó mirar un ratillo. Mientras, ella seguía con su labor tan recostadilla en la pared como si la cosa fuese ajena. Cuando acabó su contemplación el amiguete de la boina del rabo largo, el calichero bajó las faldas de la Bernarda y quedó junto a ella en espera del segundo mirón, que fue Salvadorcito. A mí me tocó el último. Salté la parcilla temblando entre las miradas de los veteranos. El calichero, siempre inspeccionando el campo, me puso la mano. Le eché el patacón. Como notó que era nuevo en el miradero, me apretó el hombro para que me arrodillase, y tomando las sayas con las 2 manos, alzó suave las cortinas del teatrillo hasta dejarme encarado con la cuña de los muslos. Tenía los senojiles muy bajos, que acababa en un hondo oscurísimo. Apenas empecé a acomodar los ojos en aquel Montesinos, bajó el telón y me dijo: «Espabila». Volví colorado, no muy cierto de haber visto algo contable. Los amigos me miraban con la risa maliciosa. «Ale, vamos», dijo el de la boina del rabillo largo. Cuando pasaba la parcilla volví la cabeza. El cuartillejero ya estaba otra vez en el serijo haciendo su pleita, y la Bernarda con la silla vertical dándole a las agujas en espera de nuevos miradores. Para acabar la tarde, detrás de un bombo nos contamos lo que vimos, y Jesusín, que era el más desarrollado, a petición del chico de la boina con el rabo largo, haciendo grandes esfuerzos y poniéndose muy colorado, él de pie y nosotros sentados, entre la envidia de todos, consiguió enseñarnos una gota blanca de su hombría. Ya digo que aunque no hacía frío, el cielo estaba nublasco y el campo sin colorines. Cuando terminé la enseñanza primaria, vine a un colegio que había en este mismo edificio, un colegio de un señor particular, en el cual se estudiaba el bachillerato y se preparaba para ingreso. Aquí me prepararon para ingreso y estudié los primeros años de bachillerato. Cuando yo era pequeño, el único consuelo que teníamos en los meses de calor era venir a bañarnos al Guadiana. El Guadiana, que nace ahí, más arriba, en las lagunas de Ruidera, pasaba por aquí, no muy ancho, no muy grande, pero lo suficientemente fresco, lo suficientemente verde. Era una especie de pequeño milagro de las llanuras, lo mismo que era ya un gran milagro las lagunas. Pasaba entre la multitud de árboles que había en sus orillas, y aquí veníamos de jovencitos y de pequeños a bañarnos todos los manchegos de todos estos alrededores.
pusieron un instituto afortunadamente y ya nos fuimos a continuar el estudio del bachillerato en el instituto. Pero mi destino era este colegio. Aquí, con todas las dificultades del momento, expliqué mis primeras lecciones de literatura y de gramática, hasta que ya, insisto, me pude ir a Madrid en el año 56, e hice las oposiciones a cátedra, ahí tenía ya hecha la tesis doctoral, saqué mi cátedra y ya no volví a ejercer la enseñanza más en Tomelloso. Aunque en Tomelloso, como no se ganaba bastante como profesor de un colegio particular, tuvimos que fundar los profesores un colegio de chicas también, porque este era solamente de chicos. Entonces estaba prohibida la coeducación. Y hicimos el Colegio Santa Teresa de Jesús, que lo fundamos los profesores, y por la tarde dábamos en el Colegio Santa Teresa. Y anochecido yo era el director de la biblioteca municipal, de modo que así me ganaba la vida. Aquí estamos el Parnaso tomellosero que vive en Madrid. Uno de ellos es Antonio López García, Félix Grande, Eladio Cabañero. Empezamos a tratarnos hacia los primeros años 50. Yo ya era mayorcito y ellos estaban con los primeros versos y con los primeros pinceles. El centro de reunión donde nos conocíamos era la Biblioteca Municipal de Tomelloso. Yo era el director de la biblioteca, nada menos, y ellos iban a empezar, y ellos iban los sábados a recoger libros para llevárselos a su casa y leer. A mí me sorprendía mucho que aquel señor, con pantalones de pana llenos de yeso y pinta así de albañil en noche de sábado, y Félix Grande con una bicicleta llena con dos jarras de leche, con 2 cacharras de leche, que repartía leche por la casa de Tomelloso, se llevasen aquellos libros tan buenos. Apegados a su ciudad y a su arte, estos artistas tomelloseros no se arredran al charlar con desenfado de sus anécdotas y sus creaciones. De entre ellos es García Pavón, quien con su narrativa sin aristas, al igual que su ciudad natal, donde lo único que sobresale son las chimeneas, muestra una mayor conexión con su tierra, a la que utiliza como savia que riegue sus cuentos y novelas. Su madre, sus hermanos, su abuelo, sus compañeros de infancia y juventud, su maestro que comía morcilla en clase, las perennes furcias que no eliminó ni la pacata España de posguerra, un anarquista utópico que trabajaba en el infierno, la fábrica de su abuelo, un dueño de prostíbulo y sus pupilas, un muerto que hay que desenterrar para quitarle un 10º de lotería premiado, un miliciano que ayuda a dar a luz a una prostituta, unos vencedores de la guerra civil, mezquinos y fanfarrones. Son algunas de las múltiples imágenes de una ciudad y unas gentes que hoy ya no encontramos o no identificamos. Imágenes que pueblan las páginas de este autor que, como él mismo ha dicho, no supo escribir de más pueblo que de su Tomelloso natal. Entre los dos tenéis todos los premios literarios de España, ¿eh? De los 3, Paco. No, pero yo tengo uno. Tiene pocos, dice, ve que cínico. Tiene más que yo. Félix es el que más premios tiene de nosotros 3, de premios literarios. Pero tú no andas. Yo he sido muy poco premioso. Premios de cuentos, premio de novela, premios buenos. 2 premios de cuentos y 1 de novela, ya está. Premio nacional, premio de la crítica. No, de nacional, nada de vosotros. Yo soy premio de la crítica y premio Nadal y de la Hucha de Oro y de Antonio Machado, ya está, ¿no? Más. Y el nacional no tienes, esos gordos, ¿eh? ¿No eres premio nacional? Yo no. Es cierto que todos vosotros 3, yo también, pero en vosotros es más visible, sois muy de Tomelloso, pero de una manera muy ambiciosa y muy tentacular. Yo creo que Paco, que quizá ha escrito poquísimas páginas en las que no aparezca de un modo terminante o de un modo disimulado Tomelloso, sin embargo está, como es lógico por otra parte en las empresas, en las importantes empresas de la literatura o del arte, está valorando de tal manera las aparentemente cotidianas, las aparentemente pequeñas cuestiones de Tomelloso, valorándolas de un modo tan conmovido,
tan cargado de tiempo en el sentido machadiano, tan rumiados por la experiencia, esos pequeños, aparentemente pequeños acontecimientos, que ya cualquier comunidad que viva con fraternidad, con cordialidad y con solidaridad entre ella, se puede ver en el espejo de los libros de Paco García Pavón. Lamento haber sido el primero en hacer un elogio, pero es que lo tenía en la boca. ¿Estás en mi casa? Estás en casa de Paco y además estás encargado de ello. Lo estoy diciendo de corazón. No. Caballero, y no estamos aquí a base de tirarnos halagos oficiales, ha sido el mejor poeta que ha dado La Mancha. Qué lástima que la mano derecha le duela tanto y no pueda escribir durante estos años. Es un vago. Hombre, con 4 libros no hay ninguno en que no haya tema manchego y tema tomellosero. Sobre todo en el último, en el cuarto, donde hay la mitad del libro está dedicado a Tomelloso. Creo que tampoco es para que os quejéis tanto de mí. Y como Antoñito no diga nada, yo voy a contar lo que sé de él. No. En otra ocasión. Si es que cuando veníamos me ha dicho por la escalera que le dolía mucho la garganta y que no podía hablar nada. De modo que nos conformamos con verlo y pensar que está pensando un cuadro. Yo también traía pensadas unas preguntas incisivas. Pero nada, no se las quiero hacer porque me va a contestar por señas y no van a entender nada. Sí te contesta. Sí contesta. Sí. Nada, ni por señas. Nada, ni por señas. Pues sí, decía hace un momento, cuando veníamos hacia la casa de Paco Pavón, que a mí me gustaría vivir mucho en Tomelloso. Voy mucho, desde luego, no tanto como quisiera, sobre todo para ir con mis amigos, recordar tiempos pasados y, egoístamente lo digo, últimamente, como soy tan viejecito, ir al casino a jugar al dominó con viejos amigos. Y tú, Antoñito, ¿cuál fue la primera obra, ahora que estás mejor en la garganta? ¿Cuál fue la primera obra que leíste mía? La primera, no la mejor. La primera. Yo leí 2 tuyas, las primeras, que fue Cerca de Oviedo y Cuentos de mamá, que me dedicaste en el año 51. ¿Y qué te decía en la dedicatoria de Cerca de Oviedo, que tú me lo has dicho algunas veces? Sí, yo tenía 15 años y me ponías en la dedicatoria Antoñito para que lo lea cuando sea mayor. Fíjate. El primer cuento de Plinio que publiqué fue por una casualidad. El gran pintor de Tomelloso, Francisco Carretero, un día me encontró en la terraza del Casino de San Fernando y me dijo: hombre, a ti que te gusta escribir cuentos, a que no te acuerdas tú no te puedes acordar de una cosa que ocurrió aquí en Tomelloso cuando yo era alcalde. Y entonces me narró pues una historia que a mí me hizo mucha impresión, una historia de un jefe de la Guardia Municipal de Tomelloso, que era una historia muy boba, pero al mismo tiempo propia de un hombre con una perspicacia y con una especial malicia de tomellosero. Y yo lo escribí tal como él me lo contó, y fue cuando me inventé el nombre de Plinio, no sé por qué. Yo creo que era porque teníamos un profesor de latín que era muy gordo y sudaba mucho, y le llamamos Plinio. Y entonces pues yo escribí el cuento tal, insisto, como me lo contó él, lo mandé a un concurso que había en la revista Ateneo de entonces, me lo premiaron y todo el mundo me empezó a decir: pero hombre, tú no sabes lo que has hecho, has creado una especie de relato policíaco a la española, que nunca ha habido nada aquí de esto y tal y cual, era un pueblo manchego, un policía municipal, etc. Y eso me animó a seguir por la línea esa de mis historias llamadas policíacas. Despacito y buena letra. El hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Tras esta sentencia tan machadiana de Félix Grande, que parece sumir en la reflexión a sus compañeros de Parnaso, bien podemos condensar un cierto espíritu latente en la interrelación García Pavón Tomelloso con este extracto de su cuento titulado
Viene ahora la tristísima historia de los evacuados de Bujalance con unas coplas finales. Casi todos los evacuados que trajeron a mi pueblo cuando las cosas de la guerra apretaron por el sur fueron de Bujalance. Luego vinieron otros del Escorial que eran de mejor ver. Los de Bujalance llegaron como una tropa embarrada y maldecida. Llegaban arrastrando sus pobres enseres y sus niños raquíticos con hambre de siglos. Era la Andalucía trágica de los dramas sociales, del gazpacho y la cata de aceite, del paro y el jornal misérrimo. Y ahora, por si todo era poco, perseguidos por los obuses. En la plaza se bajaban de los camiones donde venían hacinados y quedaban familia por familia, aislados, varados en pequeños núcleos, con los rostros inexpresivos, rodeados de colchones despanzurrados, alguna sartén y mantas pardas con parches y quemaduras. Luego los milicianos los conducían a los sitios destinados para su cobijo. En casa siempre hubo 2 locales comerciales para alquilar. En uno estaba el estanco de Pedro Eugenio. Al otro, vacío desde que quitó Ramoncito la zapatería, nos destinaron una de las familias evacuadas de Bujalance. Se componía de un matrimonio joven con 5 o 6 hijos amarillos y escrofulosos. Cuando supimos que estaban instaladas, bajamos mamá, Pepa la muchacha y yo. Bajo una luz amarilla altísima estaban todos sentados, inmóviles, sobre desfilachadas colchonetas. La fatiga los tenía medio amodorrados, ausentes, miraban sin ganas ni decisión una lata de lentejas cocidas y unos tomates que les dejaron los milicianos. Nosotros a veces nos asomábamos a su habitación a verlos o a llevarles algo, y cada vez hedían más y la miseria era más patente. Un día, a la hora de comer, nos dijo mamá que el niño más pequeño de los evacuados estaba muy malito. Amarillo y sin conocimiento, tiritaba bajo la manta. Los padres y hermanos, sin saber qué hacer, lloriqueaban alrededor. Mejor dicho, el padre blasfemaba. Mamá llamó a nuestro médico, que era muy bueno. Cuando hizo la visita, subió a decirnos que no podía hacer nada, que tenía algo así como meningitis tuberculosa. Duró la agonía 2 o 3 días. Los hermanos acabaron por familiarizarse con la enfermedad y jugaban tranquilos en la calle. El padre algunas veces salía a fumarse un cigarro a la puerta y hablaba solo, maldiciendo de todas las cosas. La madre nunca se apartaba del enfermo, le pasaba la mano por la frente y no cesaba de llorar con un llanto sordo, ronco, perruno, monótono. Aparte de las señoritas del Socorro Rojo, nadie visitaba a nuestros vecinos. La misma tarde que murió, un poco antes, me asomé a la habitación de los evacuados. El niño estaba totalmente consumido, la cara una calaverita amarilla y sucia. La madre, inmóvil, con la greña en los ojos y la barbilla clavada en el pecho, no advirtió mi asomada. El entierro iba a ser al día siguiente, por la tarde. Mamá me dijo que debía ir yo. Convencí a mi amigo y vecino Marcelino, el de la confitería, para que me acompañase. Era el primer entierro sin curas al que yo iba. Al pasar junto al hito del cementerio, Marcelino me dio con el codo y dijo en voz baja: «Ahí mataron al párroco». El camposantero nos esperaba en la puerta. «La sepultura para el chico está un poco lejos», avisó. Entre uno de Bujalance, el mayor de los hermanos, Marcelino y yo, cogimos la caja de las 4 asas. Yo, con la mano libre, llevaba el paraguas bajo el que procuraba ampararse el de Bujalance, que hacía pareja conmigo. El camposantero iba bien despegado de todos, como escucha, y el padre delante de la caja, como un capitán. El muertecillo bailaba un poco en la caja y su cuerpo duro sonaba contra las tablas. De pronto el padre, medio llorando de rabia y a grandes voces, se dirigió al de Bujalance. ¿Tú crees, compadre, que hay derecho a un entierro así, sin cura, sin cántico, sin cirimonio, como si fuera un perro? El de Bujalance, que con su manera de andar a lo cojo meneaba el ataúd más de la cuenta, dijo casi con mal humor y señalando al mayor de los hermanos: «Que cante este». El chico, de unos 10 años, lo miró un poco inexpresivo, pero el padre asintió enseguida: «Eso, canta tú, Joselito, hijo, que no quiero enterrar a tu hermanito con tanto silencio». Joselito tragó saliva y puso cara como de pensar. «Venga, canta, Jinojo», insistió el padre. En medio de aquella imponente soledad ablandada por la lluvia, dejó oír una voz de aire flamenco, casi de mujer. «Qué bonito es un entierro con su cajita de pino y su muertecito dentro». El camposantero quedó clavado al oírle cantar y nos esperó.
Cuando estuvimos a oído, exclamó: «Buena voz tiene el muchacho, puñeto». «Anda, canta más», insistió el padre con tono de tabarrista. Y el chico soltó otra copla parándose un poco, porque por lo visto al paso no le fluía bien la voz. «No me desprecies por pobre, porque 4 casas tengo, la cárcel y el hospital, la cárcel y el hospital, la iglesia y el cementerio. No me desprecies por pobre, porque 4 casas tengo». «¿Quieren destaparlo?», dijo el enterrador. «No, que está clavado». «Pues ala». Entre el padre y el camposantero lo bajaron con cuerdas. Echó unos azadones de tierra. Como la lluvia, aunque menuda, no cesaba, dijo: «Con esto tiene bastante por hoy. Mañana lo acabaré de apañar. Vamos». Volvimos por el paseo del cementerio mucho más diseminados que vinimos. El de Bujalance no se despegaba del paraguas. Al entrar en la calle del campo, arreció la lluvia tanto que el padre y los hijos echaron a correr, subidas las solapas de las chaquetillas. El de Bujalance, al pasar por una taberna, se separó de nosotros sin decir nada y se metió en ella de rondón. Marcelino y yo volvimos solos bajo nuestro paraguas.